Al comienzo. Buen día, profesor. El día de hoy vamos a exponer acerca de nuestro trabajo de elaboración continua número 3, que sería acerca de un sistema de clasificación predictiva de la gravedad de infracciones de tránsito en Barranca, ¿no? Mi nombre es Miguel Chumpitaz y mi compañero es Henry Guaya, y vamos a hablar acerca de esto. La siguiente diapositiva sería la introducción. Bueno, más que todo, la gestión de infractores de tránsito en este distrito de Barranca genera una gran cantidad de datos operativos, pero históricamente estos datos no se han aprovechado adecuadamente, ya que se realiza un análisis donde únicamente es descriptivo y reactivo, lo que impide anticiparse a los problemas y hace que los procesos sean lentos. Actualmente se depende de revisiones manuales, lo que genera retrasos, inconsistencias y también una carga administrativa mayor. Por eso surge la necesidad de poder implementar un sistema predictivo que transforme estos datos en una herramienta automatizada, ¿no? Como propósito del proyecto, en la siguiente diapositiva, es desarrollar un modelo de clasificación supervisada que pueda predecir si una infracción es leve, grave o muy grave. Para lograr este modelo se necesita únicamente las características operacionales de cada registro, como el monto abonado, el tipo de vehículo, el tipo de infracción y el día de emisión. Como parte del problema, el principal problema sería que los registros de infracciones suelen ser incompletos o que presentan errores de digitación y fallas en la transmisión de datos, ¿no? Cuando esa información no está disponible, la clasificación debe hacerse manualmente y genera muchos retrasos. Como parte del objetivo, en la siguiente diapositiva, sería más que todo implementar un modelo Random Forest para evaluar su capacidad de predecir la gravedad de las infracciones de tránsito, y como objetivo específicos primero sería preparar y transformar los datos garantizándolo en la integridad y consistencia del conjunto. Segundo sería entrenar y validar el modelo Random Forest para comprobar su capacidad predictiva. Y tercero sería evaluar el desempeño que se tiene mediante métricas como la precisión, la matriz de confusión y también el método de accuracy. El siguiente. El planteamiento del problema es más que todo que la Municipalidad de Barranca depende de la clasificación manual, lo que genera muchos inconvenientes y errores. Además, no se está aprovechando la información histórica disponible, como el monto del abono o el día de emisión, y estos tienen un valor predictivo muy importante. Esta brecha tecnológica impide anticipar a la severidad de una infracción y dificulta priorizar los casos de mayor impacto, por lo que se necesita una herramienta automatizada que permita migrar de un sistema reactivo a uno predictivo. Siguiente. Como parte del marco teórico, se tiene que el proyecto se basa en conceptos de ciencia de datos, aprendizaje supervisado, el cual el modelo aprende a partir de un conjunto de datos donde la gravedad ya está definida, relacionando las variables de entrada con la categoría final. El preprocesamiento de datos, que es fundamental, se eliminan los valores nulos y se transforman las categorías textuales en valores numéricos. Se garantiza que los datos estén en un formato adecuado para ser procesados. El algoritmo Random Forest, la cual es compuesto por múltiples árboles de ediciones, cada árbol este, analiza diferentes partes del dataset y la predicción final se obtiene mediante votación, lo cual permite tener una mayor precisión y minimizar los errores individuales. Para evaluar el rendimiento se utilizan las métricas como la predicción, la matriz de confusión que permiten identificar qué clases se predicen correctamente y cuáles están de manera dificultosa, ¿no? Y la explicación del código y del resultado lo va a explicar mi compañero. Prende tu micro, compañero. Bien, profesor. Antes de continuar, que podemos ver la base de datos. Y ya. Eh, eh, bueno, como podemos ver aquí en el código, podemos, bueno, de primera parte, podemos, traemos, importamos las librerías, bueno, las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá está el import pandas, que traemos esta herramienta para ayudar los datos para manejar, bueno, el Excel. También usaremos el código NumPy, donde, para que la computadora pueda hacer los cálculos, ¿no? Los numéricos y rápidos.
Bueno, también importamos la función de scalar model. Importamos de esa parte, importamos el train test split. eh, de esta función, bueno, vamos a poder, por ejemplo, separar nuestros datos en grupos. Por ejemplo, uno para el modelo bueno, que hemos utilizado para que pueda aprender y uno para que pueda, por ejemplo, no sé, probarlo. Bien. También hemos importado el modelo ese de el bosque aleatorio, que es como la fórmula matemática que aprenderá a hacer estas predicciones. También hemos importado también el label Conda o el label Conda del Scarlet Processing, que usaremos, por ejemplo, para convertir las palabras o categorías en textos también, en textos numéricos, ¿no? Ya que el modelo pueda aprender mejor o entender mejor los números. Y también usamos la confusión bueno, confusión matrix, classic report, eh, para, por ejemplo, importar unas últimas herramientas para que podamos saber qué también hizo este modelo después de hacer estas predicciones. Bueno, también le hemos puesto como PD, o sea, el Panda as PD y el non-fit como as MP para, por ejemplo, para poder facilitar, ¿no? Para poder reducirlo. Bueno, también siguientes sería la carga de datos como parte inicial. Por ejemplo, el PDR nos dará acceso para poder leer el Excel, que tiene que ser llamado infracciones noviembre, y el chat name, que sería el noviembre, que sería la página el del Excel que va a estar, ¿no? También, bueno, ahí ponemos este print df head, que utilizamos esto solo para ver las primeras filas de la tabla, porque si no serían bastantes. Aunque en nuestra parte bueno, lo hemos reducido a comparación del original. Bien, después sería la limpieza de datos. Hemos extraído bueno, ¿cómo puedo decir? Las columnas que creemos serán útiles, ¿no? Por ejemplo, la columna de gravedad, la de abono, la de tipo de vehículo, tipo de infracción y el día de emisión, ¿no? De esa infracción. Bueno, y toda la tabla completa lo guardaré, bueno, le hemos guardado como DF, ¿no? Y lo seleccionemos ahí estarán seleccionadas. Y también hemos utilizado el comando dropna para, por ejemplo, eliminar líneas de cualquier fila, por ejemplo, de nuestra tabla, ¿no? Donde encontraremos un vacío un dato vacío o algo que falte. Y bueno, también seguimos con la transformación. Esta sección, bueno, nos ayudará para, por ejemplo, convertir el texto a números. Por ejemplo, la primera que sería le gravedad, eh, igual a le encoder. Acá vamos a crear esta herramienta que hemos puesto label encoder, para que por ejemplo, para que se encargue más adelante, se puede decir, convertir esta columna de gravedad, ¿no? Y lo mismo con le vehículo o para el tipo de vehículo, y el otro sería el E-tipo para por ejemplo, el tipo de inflación. Bueno, y antes de eso, donde extraímos los datos, eso estaba ¿cómo se puede decir? En filas, ¿no? Mm. Bueno, en filas no, en listas, digo. Y bueno, para la conversión, se puede decirse de los datos, eh, hemos utilizado, por ejemplo, bueno, hemos hecho esto primero para que las computadoras puedan, bueno, y este modelo de precisión se entienda, ¿no? Mejor que los números y mejor que los números que palabras como, por ejemplo, no puede ser, bueno, la infracción será grave o leve, ¿no? Por ejemplo, el data gravedad, que sería igual a le gravedad punto transform. Bueno, vamos a utilizar la herramienta le gravedad para poder leer la columna esa de la gravedad y crear una nueva columna llamada gravedad, gravedad código, ¿no?
y estas palabras fueron reemplazadas por números, por ejemplo, como puedo decirlo, gravedad, claro, grave pasará a ser cero y muy grave pasará a ser 1. Y así, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con el tipo de vehículo, por ejemplo, el tipo de vehículo y el tipo de infracción. Bien, además, bueno, usaremos, separaremos, lo que usamos como información de entrada y cuál sería el resultado que queremos obtener también. Por ejemplo, en la parte de, eso se ve en la parte de X, igual data, bono, tipo de vehículo, por ejemplo, tipo de info, no, tipo de infracción y código. Ahí guardaremos todas las pistas que usaremos para predecir la variable, que sería, por ejemplo, vamos a llamarle variable X, y en el siguiente sería Y, data gravedad code, donde guardaremos la respuesta que queremos predecir, ¿no? Ahí va a estar con el data Y. Y bueno, en la parte de entrenamiento de acá del modelo, hemos utilizado, por ejemplo, primeramente con un 20%, bueno, un 80% era de prueba, pero el otro 20% era como de, ¿cómo puedo decirlo? De para que el 20% era los datos que iba a tomar, porque, bueno, esta predicción, ¿no? Por ejemplo, eh, en un principio hemos hecho la prueba para que pueda aprender bueno, este código y después ya lo hemos hecho con el 100% de los datos. Bien, bueno, y para la predicción, bueno, el modelo utilizó, este modelo utilizó por ejemplo, este JPRED, modelo Predict, utilizó para predecir la gravedad de las infracciones, ¿no? Basándose ya en el 100% de los datos que separamos de la prueba. Por ejemplo, como dije, separamos los datos de la prueba, primero en un 20% que estaban los datos y un 80% que era para la prueba. Ahora sí utilizamos, como podemos ver, está el uno, ahora sí utilizamos el 100% bueno, de los datos para hacer la prueba. Bueno, y por consiguiente, sería la población matriz de confusión. Bueno, acá vamos a recuperar ya los nombres, todo eso, por ejemplo, originales, como de las clases, como grave, leve, muy grave, ya para que el reporte ya sea más fácil de entender. Eh, También bueno, mostramos un resumen de la precisión, por eso está en el Print Classification Report, donde mostraremos ya el resumen de la precisión de cada tipo de gravedad, ¿no? Ah, y además también el CM Confusion. eh, este CM Confusion Matrix también lo utilizaremos para calcular la matriz de confusión. Bueno, esta sería como una tabla que nos dice exactamente cuántas veces el modelo acertó o cuántas veces el modelo se equivocó al clasificar, ¿no? Cada tipo de infracción. Y, y además, el Accuracy, que sería, bueno, el Accuracy igual, no, Accuracy igual Accuracy Score, eh, paréntesis, TC, eh, y Predict. Bueno, esto lo utilizaremos por ejemplo, para calcular la precisión general, se podría decir, y que es un número que es como un número único que nos indica el porcentaje total de aciertos, ¿no? Y bueno, ya por último sería, bueno, el DCMS, el DCM, que sería, bueno, ahí tomamos la DCM igual PD Data Frame CM del Core. Ahí tomamos la tabla de matriz, por ejemplo, de confusión, por ejemplo. Sí, la matriz de confusión que calculamos bueno, CM y le agregamos los nombres a las clases, ¿no? Bueno, también el análisis de importancia, ¿no? Aquí determinamos qué factores fueron útiles para la predicción y todo eso, ¿no? Creamos una nueva tabla para guardar, mostrar los resultados y pedimos el modelo que calcule el peso que tuvo, por ejemplo,
cada pista, ¿no? Como abono o día de emisión para el peso y la importancia para esa toma de decisión. Y bueno, y finalmente aquí serían los resultados, como podemos observar. Bueno, primeramente vemos bueno, la pista previa de los datos cargados. Bueno, ahí están, ahí nos muestra solo como un pequeño resumen, ¿no? Pero como hemos puesto el head en un principio, no sé si recuerda, solo mostrará solo una pequeña parte para que no muestre todo, ¿no? Y no sea tan amplio el resultado. Bueno, también hemos visto, por ejemplo, nos da por ejemplo, ¿cómo puede decirse? La pista esta, o bueno, los datos de la infracción, por ejemplo, vemos este abono, esta columna, bueno, esta parte nos dirá, por ejemplo, la cantidad de dinero que se pagó o la que se debe, bueno, por infracción. También está la parte estado, nos indica si la multa fue cancelada o si está pendiente, ¿no? Y el tipo de vehículo y la descripción que falta. Y bien, y ahora vamos con el reporte de clasificación, ¿no? Bien, como podemos observar, este, en esta parte ya, como he dicho anteriormente, he utilizado ya 1% de los datos. Bueno, porque no, bueno, en un principio, antes de la tabla, bueno, la base de datos ya era muy larga, así que lo hemos reducido y de esa reducción hemos tomado el 100% de los datos. A ver si me explico. Sí, ok. Bien, para interpretar esta tabla podemos ver que está, podemos ver la precisión que nos indicará ¿cómo puede ser? De todas las veces que el modelo dijo que la infracción era grave, o sea, cuántas veces acertó. También está la parte llamada recal, que nos diría, sí, ya está, sí, que de todas las infracciones graves, cuáles realmente existen y cuántas logró encontrar el modelo, ¿no? Se puede decir. Este es el indicador donde, puede ser que es el indicador clave donde falló el modelo. Y también está, claro, el F1 score, que sería un promedio que puede ser que combina la precisión y el recal, podría hacerse en un solo número, que nos sirve también para tener una medida, por ejemplo, de equilibrio, eh, algo así, de equilibrio, y el support, que sería como, ¿qué puedo decirlo? El que indica la cantidad de fracciones, ¿no? Reales, como reales o bueno, de la vida real, ¿no? Que esa clase que había eh, al momento de interpretar el 100% de los datos de prueba. Y bueno, también podemos ver, para interpretar este cuadro que nos dio, el grave, leve, podemos ver que por ejemplo, de las 37 infracciones graves que sabían que eran las graves, que son las infracciones reales que se tienen, el modelo solo logró encontrar un 89% de ellas. O sea, por eso vemos el recalo 0,89. Eh, Además, por ejemplo, el modelo dijo que, por ejemplo, ¿cómo puede decirlo? Que el modelo dijo cuando era grave, acertó el 82% de las veces. Ah, no sé si se me entiende muy bien. Por ejemplo, en el siguiente, en el leve, de las 5 infracciones leves reales que teníamos, el modelo solo encontró, por ejemplo, el 20%. Es decir, por ejemplo, solo pudiera decir, a ver, 20%, el solo uno. Pero sin embargo, nos puede decir que esta sería la parte a mejorar, ¿no? Sería como en el talón de Aquiles, en la parte de leve. Además, el siguiente sería, bueno, en la parte de muy graves, puede decir que de las 25 infracciones muy graves, el modelo solo encontró 84% de ellas. Y acertó, por ejemplo, el 81% de las veces que predijo que esta clase, sí, que esta clase esté bien, ¿no? O sea, que a veces predijo el 81% de estas clases. Además, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, bueno, el Accourage ese, podemos ver que sería, es como, puedo decirlo, es como una interpretación. No, es como que ver cuánto acertó el modelo correctamente. O sea, por ejemplo, un 82% de todas las
67 predicciones que se hizo en la prueba. Además, también el MacroArch, ahí nos sacará un promedio simple de las tres clases, de grave, muy grave, leve. Bueno, y acá en este caso va a ignorar la clase leve porque tenía muy menos datos. Vemos que es un promedio, un 88% de precisión y 64% en recal. Y en el último, el weighted up, el promedio ponderado, vemos que es un 0,83 en precisión y un 82% en recal. Bueno, aquí sacaremos un promedio de qué le da más peso a las clases y qué tenían, como por ejemplo, qué tenían, claro, qué tenían más datos, por ejemplo, graves y muy graves, ¿no? O sea, este promedio, por ejemplo, suele ser el más como que el más representativo en todo el desempeño original. Y bueno, los promedios, finales, ¿no? Bueno, sino, bueno, el peso de los promedios, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decirlo? Finalmente se puede decir como la importancia de cada dato que obtuvimos para el análisis por ejemplo, de esta predicción. Por ejemplo, vimos que el abono se podría decirse que es como el factor, sí, el abono es como que el factor, por ejemplo, más importante, ¿no? Podemos observar ahí un 0,51, sería puede ser que es el factor más importante, que significa que el valor del abono es el dato que más ayuda para este modelo de si una infracción es grave o muy grave. De ahí seguido vemos el día de emisión, el tipo de infracción y por último sería el tipo de vehículo, que fue el factor con menor peso para esto. Ah, bueno, y también podemos observar esta matriz, ¿no? Esta matriz de confusión. Por ejemplo, en la fila horizontal podemos ver que presentan este valor real, presentan como el valor real de la infracción y las columnas serían como que el modelo predijo de que era la infracción. Por ejemplo, podemos ver que, ¿cómo podemos decirlo? Podemos decirlo ya, que hay que decirlo como los aciertos. El 33, por ejemplo, número 33, el modelo como que acertó 33 veces al predecir que una infracción grave es grave. No sé si me entiende muy bien. Podemos ver grave 33, grave. O sea, acertó 33 veces al predecir que la infracción grave era grave. Acertó uno al predecir que la infracción leve era leve. Y acertó 21 veces al predecir que una infracción muy grave era muy grave. Pero también podemos ver unos errores, que sería que el modelo se equivocó 4 veces al clasificar una infracción que era, por ejemplo, realmente grave y dijo que no, y dijo que era muy grave. Otra que vimos que sería de los leves, ¿no? Que el modelo confundió tres con graves y uno con muy grave. Ahí confirmamos el bajo recal que tiene, ¿no? El que sería el 0,20. Y por último sería la fila del muy grave, que sería, por ejemplo, el modelo se equivocó como 4 veces al clasificar una infracción que era muy grave y dijo que era grave. O sea, en resumen, podemos ver que esta tabla muestra que el modelo clasifica bien las categorías más comunes, pero falla al distinguir que era, por ejemplo, la clase menor que era la clase clave, ¿no? Bien, ahora le doy paso a mi compañero para las conclusiones. Ya. Como las conclusiones de este trabajo sería que el modelo Machine Learning desarrolló y logró alcanzar una predicción de más de 82%, lo cual demuestra que es viable automatizar la clasificación de infracciones de tránsito. Así también el algoritmo de Random Forest mostró un desempeño sólido en las categorías de grave y muy grave, lo que confirma su eficacia en este tipo de problemas. Sin embargo, se identificó una debilidad importante en la categoría leve, ya que fue difícil de clasificar debido a la falta de suficientes ejemplos en el dataset que se tuvo. Esto indica que es necesario revisar la distribución de datos y fortalecer la presencia de esa clase para mejorar el rendimiento general. Como recomendaciones sería que para mejorar la precisión del modelo se recomienda aumentar la cantidad de datos de la categoría leve y también aplicar unas técnicas de balanceo como Smooth. Finalmente, se sugiere probar otros diferentes tipos de algoritmos de clasificación como podría ser el SGB Boost, el SVM y el Gradient Boosting.
Eso sería todo nuestro trabajo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.